Otro escenario de violencia estremece al país. Un cuerpo envuelto fue abandonado en un cementerio y ya suman 33 hallazgos similares en lo que va del año. Cámaras de seguridad captaron el momento en que una camioneta extraurbana perdió el control y se empotró contra una ferretería en Santiago Atitlán. El impacto generó pánico entre vecinos y comerciantes. Lo que era una despedida terminó en tragedia. Un vehículo que trasladaba un ataúd volcó en Chiquimula, dejando varios heridos y daños durante el sepelio. 5 años después, exautoridades de la Granja Penal son condenadas por la muerte de un reo. Su familia pagó una extorsión para salvarlo, pero fue torturado y su muerte fue reportada como COVID-19. Lo que comenzó como una prueba terminó en problemas. Un hombre metió su Cybertruck a un lago en Texas para probar una función del vehículo y acabó detenido. Esta noche en Impacto Directo celebramos 2 años de debate, análisis y las opiniones que han marcado cada historia junto a nuestros panelistas y a usted en casa. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo en este miércoles 20 de mayo. Un gusto estar con usted, soy Alexis Ponce, estamos de aniversario y por supuesto el agradecimiento a usted que todos los días nos sintoniza a las 19 horas por Guatevisión para informarse de las noticias. Doy la bienvenida a los panelistas que nos acompañan: Stephanie González, abogada; Luis Fernando Urbina, comunicador y publicista; y Jorge Granados, médico, abogado y experto en criminología. Hablemos de lo siguiente, ya que el hallazgo de un cadáver envuelto y abandonado dentro de un cementerio da continuidad a hechos de violencia en el país. Solo en lo que va del año, los cuerpos de socorro han localizado 33 cuerpos en condiciones similares. Esta mañana fue localizado un cadáver envuelto en sábanas en el cementerio de Villacanales. Bomberos voluntarios llegaron al lugar. Nos acompaña Isaías Duarte, quien nos amplía la información de esta situación. Elementos de la 54 compañía llegan al lugar y se percatan de que cierto, se encontraba un cadáver, más bien tenía un manuscrito encima. El cuerpo envuelto fue llevado a la morgue del INASIF y el Ministerio Público embaló el manuscrito como indicio de la investigación. Según los cuerpos de socorro, en lo que va del año se han localizado 33 cadáveres en similares condiciones. Solo bomberos voluntarios han localizado a 13 de ellos. Aproximadamente 12 hallazgos en diferentes puntos del país. Esto bien puede ser San Pedro de Ayampuc, Villanueva, Misco, Chinautla. Son varios lugares los que se han encontrado. 13 con el de hoy en Villacanales. El lunes 18 de mayo se localizó el cadáver de José Jefferson Alexander Villalta Pérez, de 20 años, en una cuneta en la zona 1 de Misco, y su causa de muerte fue por heridas por arma blanca, mientras que el 14 de mayo se localizó el cadáver de un hombre no identificado envuelto en sábanas, localizado en el caserío Rustrián en Villacanales, y su causa de muerte fue asfixia por estrangulación, según las necropsias practicadas por el INASIF. Asimismo, otros casos de hallazgos tras practicarles la necropsia han confirmado que las causas de muerte van desde asfixia por estrangulación, heridas por arma blanca, entre otras causas asociadas a hechos de tortura antes de la muerte. Con imágenes de Javier González para Impacto Directo, Maybol Saucedo. Esta particularidad, cómo han sido encontrados estos cuerpos, Jorge, es un tema que despierta preocupación, pero además que nos habla de un patrón que se ha estado repitiendo. Hablamos de 33 casos, por lo menos, que han sido identificados, aunque podríamos estar hablando de un subregistro. Así es. Al decir patrón, está muy bien, Alexis, porque mantienen siempre la misma metodología de llegar a la muerte a las personas. Siempre son muertes criminales, ya sea por estrangulamiento, están atados de pies y manos, y obviamente hay marcas, señales de tortura. Aquí hay que hacer un señalamiento muy importante, Alexis. Ahorita que estamos en este cambio de fiscal general, y esperamos de verdad que desde el programa le deseamos las mejores suerte y bendición para que pase su trabajo, ha habido cierto divorcio entre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio Público, precisamente por este tema de orden político que todos conocemos. Los temas de crímenes de esta naturaleza es una obligación legal y moral establecer equipos de trabajo entre la DIGITRI, que es la División de Investigaciones Criminalísticas, Dirección de Investigación de Inteligencia del Ministerio de Gobernación, y varias divisiones que tienen que ver con la parte operativa de la investigación criminal, de la mano con el Ministerio Público. Esto quiere decir que esperamos que ahorita que hay un cambio de autoridades, se renueve la mejora respecto al tema de investigación y también con el INASIF,
porque básicamente tal vez muchas personas no sepan esto. Estos cuerpos son trasladados a las morgues y únicamente el forense se circunscribe a indicar causa de muerte y a recolectar indicios que pueden ser útiles para la investigación, por ejemplo, proyectiles o indicar si fue por marcas de estrangulamiento. En la medida como vayan acercándose a las instituciones del sector justicia, Ministerio de Gobernación, Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y podamos trabajar en equipo, podríamos llegar a la manera de cómo desarticular estas estructuras criminales que mantienen un patrón de asesinato sobre todo frecuente. el esclarecimiento, Stephanie, y si corresponde precisamente a una estructura identificarla y poder actuar, pero todo esto debe ser un trabajo coordinado. Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía Jorge y creo que sí va por la mano de ser una estructura en específico porque continúan con el mismo patrón. Estamos hablando de 33 cadáveres y lo dividimos en lo que va de 5 meses, son más de 6 cadáveres por mes. Imagínate, esta cifra es realmente alarmante y que no se haga nada al respecto, y también me preocupa el tiempo del cadáver, cuánto tiempo tiene, también el indicio de lo que le dejaron escrito, que todavía no sabemos bien qué fue, pero todas estas pruebas nos pueden también ayudar a poder esclarecer qué fue lo que realmente lo pasó y también poder identificar lo principal, quiénes son las agrupaciones encargadas de hacer todo esto que se sigue repitiendo cada mes. Definitivo. Y Luis Fernando, otra situación acá que vale la pena destacar es que en la mayoría de estos casos siempre escuchamos las mismas versiones o hipótesis o líneas de investigación de las autoridades, pero al final no se logra llegar a una conclusión y esa es la asignatura pendiente. Bueno, es evidente que las pandillas tienen su forma de operación y este ha sido típico el castigo que ellos imponen entre sus mismos miembros y contra pandilleros de otras estructuras. Entonces, por eso es de que vemos cómo se repiten las declaraciones. Lo que no vemos son las conclusiones de los casos. Y es por eso de que necesitamos que haya una buena interacción interinstitucional para poder hacer efectiva la investigación, pero sobre todo el determinar no solamente las causas, sino los responsables. Y como bien lo decía Jorge, por el bien de Guatemala necesitamos que el Ministerio Público y Gobernación junto con la Policía Nacional Civil puedan coordinar el trabajo. Pero esperamos que dentro de un año no estemos diciendo lo mismo porque no hayan habido avances. Entonces tienen el beneficio de la duda, así que la población guatemalteca necesita determinar y saber y capturar quiénes son los y las autores familias, sobre todo las familias, ¿no? Así es. Porque es una situación que los mantiene en vilo por toda esta situación que hemos estado reportando. Son alrededor de 33 casos. Tenemos que hacer la pausa. Siga con nosotros en este miércoles de aniversario en Impacto Directo. Ya volvemos. Y cámaras de seguridad han captado el momento en que una camioneta del servicio de los transportes Atitlán se empotró contra una ferretería en la calle principal de San Juyú, en Santiago Atitlán. En las imágenes se observa cómo el vehículo que bajaba a alta velocidad pierde el control y termina impactando contra el negocio, generando alarma entre comerciantes y vecinos del lugar. A pesar de lo aparatoso del accidente, autoridades confirmaron que no se registraron personas heridas, únicamente daños materiales en el establecimiento y en la unidad de transporte. Y bueno, una situación que obviamente estamos viendo que de milagro, indiscutiblemente, todo lo que ha sucedido en este percance y que obviamente vemos la situación. Luisa Fernanda Maldonado, buenas noches, bienvenida. Acá podemos decir que esta persona se salvó de milagro. Bueno, yo considero de que acá evidenciamos al 100% la deficiencia que hay en nuestro país en cuanto a los controles de seguridad. Desafortunadamente en Guatemala tenemos que esperar a que exista una tragedia, a ver muertes, a que el exceso de velocidad cobre vidas para poder tomar control. Si los vecinos reportan constantemente este tipo de hechos que observan de conductores conduciendo a exceso de velocidad y las autoridades institucionales no hacen nada, pues aquí ya hablamos de una complicidad, pero esperamos de que esto sirva como un precedente para todos esos pilotos que tomen un poquito de conciencia, que no ponen en riesgo solo su vida, sino también la de todos los pasajeros que van a bordo con ellos. Y eso hablamos muchas veces, de la conciencia, de la pericia, del cuidado que se debe tener. Héctor Pérez, buenas noches, pero eso no ocurre en la mayoría de casos. Sí, mira, es interesante y quizá un poco va a llamar la atención lo que voy a decir, pero cuando desde el psicoanálisis se analiza a una persona,
también analizamos algo que hablamos, cómo la persona actúa desde el inconsciente. Entonces, no es solo un accidente y ya, sino cómo realmente las personas, qué es lo que tienen en su mente, qué es lo que llevan detrás, que hacen que pues no presten atención y que sea no solo un tema de imprudencia, de impericia, sino que sea un tema que va más allá de eso y de mi propio ser y cómo yo puedo controlar y manejarme. Sí, situaciones que vemos que constantemente ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos que utilizan el transporte público. Y un vehículo volcó durante el traslado de un féretro hacia el cementerio de la aldea Minas Arriba. Esto en San Juan, Ermita, Chiquimula. Los familiares daban el último adiós a una joven de 19 años que días atrás había fallecido ahogada. Por ahora se sabe que mientras el pick-up ascendía una pendiente, empezó a retroceder por causas aún bajo investigación y terminó volcando, lo que dejó a varias personas lesionadas y daños en el ataúd. Socorristas de bomberos voluntarios brindaron atención prehospitalaria en el lugar y coordinaron el traslado de al menos 3 heridos a los hospitales. Qué triste realmente, porque en medio del dolor, Nidia González, buenas noches, ha sucedido otra situación grave. Sí, creo que es un poco de imprudencia el hecho de no tomar en cuenta que primero estaban en un duelo, en una situación en la cual las personas están, pues creo que no están en sus cabales por la situación. Ahora, tratar de hacer este tipo de pericias en un vehículo pensando que va a poder, es una pendiente, sabemos muy bien que cuando un carro va en una pendiente y muy cargado, y si no está en buenas condiciones también es algo peligroso, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que pues no hubo pérdidas en este caso, ¿verdad? Sí hay que lamentar que hay personas heridas. La persona debería ser, en este caso, pues no sé si multada o tal vez llevada a algún lugar por poner en riesgo a las otras personas. Y poner en riesgo la vida de otras personas más, ¿verdad? Pero qué traumático esto al final de cuentas, Héctor, porque vas a despedir a tu ser querido y el cuerpo que haya terminado expuesto ante todos en una escena que de verdad no puedo imaginarla. Sigmund Freud habla de duelo y lo diferencia con melancolía, son los términos que usa él, y tiene que ver justamente con eso. El duelo es aquel fenómeno que tiene que ver con aquello externo que puedo yo curar a través de un proceso, pero la melancolía, según él, pues ya tiene que ver con algo interno que yo no puedo encontrar qué es y que definitivamente se daña de una manera mucho más profunda y tiene que ver justamente con este tipo de acontecimientos, ¿no? Sí, situaciones graves, y lo hablábamos hace un momento, Luisa Fernanda, de cómo en ocasiones el ser humano, el conductor de este tipo de vehículos, sabe que puede ocurrir una situación como estas y sin embargo continúa la marcha. Definitivamente, acá hablamos de responsabilidades de todos los ángulos, porque los conductores son los principales responsables de poder tomar esas precauciones para no exponer su vida ni la de los transeúntes. Sin embargo, también me parece que encima de la carga emocional que ya esta familia tenía, este hecho traumático evidencia una realidad, y es que muchas veces las comunidades rurales no tienen accesos dignos, la infraestructura es deficiente y no digamos la seguridad. Se hace un llamado también para que todas esas comunidades lejanas no sean olvidadas, porque por falta de autoridades policiales, en este caso PMT, controles bastante estrictos en estas áreas que son delicadas, estos caminos delicados, suceden este tipo de incidentes. Y como lo mencionaba anteriormente, desafortunadamente en Guatemala actuamos hasta que hay consecuencias graves, no antes. Y continúan los asaltos a comercios en la cabecera departamental de Retalhuleu, donde vecinos reportan un aumento de hechos delictivos en los últimos días. La tarde del martes, 2 individuos que se movilizaban en motocicleta perpetraron un asalto en una tienda ubicada en el cantón Tablero, zona 6, y posteriormente huyeron del lugar. Según información preliminar, los responsables actuaron rápidamente para despojar de pertenencias al comercio antes de escapar, sin que hasta el momento se reporten capturas. Autoridades mantienen operativos en el sector mientras comerciantes manifiestan preocupación por la continuidad de estos hechos. ¿Hay acaso, Héctor, acá una mezcla de adrenalina que incentiva a estas personas a continuar haciendo este tipo de hechos
de asaltos? Sí, definitivamente tiene que ver con un tipo de personalidad que llamamos nosotros, que son personas en búsqueda de riesgo, ¿verdad? Este tipo de personalidad pues no le importa, digamos, o no mide consecuencias, tiene que ver bastante con algún tipo de desfrontalización, no hablando desde lo biológico, sino hablando desde un punto psicoanalítico. Es llevar la vida al límite prácticamente. Sí, de donde no podemos ver las consecuencias de lo que está pasando por diferentes razones, ¿no? Y acá otra vez, Retaluleu, que esta semana hemos platicado constantemente, Nidia, de situaciones que están afectando el suroccidente. Lo hablábamos también en semanas anteriores de la atención que se debe poner en este lugar por estar cerca de la frontera. Sí, y ahora quiero resaltar algo que ahora es muy común que en las tiendas y en todos los locales o comercios, ya sea dentro de la ciudad capital o ya en los departamentos, es muy común ver que pongan cámaras. Entonces, he ahí el primer indicio de que las personas no se encuentran, o los comerciantes no se encuentran con total tranquilidad, porque si tú pones una cámara es porque sabes que estás expuesto a algún tipo de estos delitos, ¿verdad? Y realmente ojalá que puedan hacer algo, porque ya es muy recurrente todo este tipo de asaltos. Las autoridades deben saber muy bien dónde es que está ocurriendo todo esto, los puntos rojos, se podría decir, para que haya más presencia de policía y que realmente se resguarde a las personas que están trabajando decentemente, ganándose la vida y no siendo pues el blanco de estos robos. Y ¿verdad? con cámara, sin cámara, con barrotes, con malla, todo lo que han utilizado los dueños de las tiendas para protegerse, porque antes era ese robo hormiga, alguien que llevaba y tomaba un producto, pero ahora vemos que estos asaltos incluso terminan siendo violentos, Luisa Fernanda. Mira, Alexis, desafortunadamente todos estos grupos criminales día a día se viven actualizando. Ellos están a la vanguardia, pudiendo dar seguimiento a todos los protocolos que los ciudadanos puedan colocar. Pero ¿y las autoridades por qué no se actualizan de la misma forma para dar seguimiento a estos actos delincuenciales? Porque nos mantenemos en las mismas estructuras. Y cuando un comerciante ya tiene miedo de abrir sus negocios, ya no solo es un problema de seguridad, se convierte en un problema económico, social, que termina afectando a toda la comunidad. Porque por supuesto, si a la par de mi negocio hubo un asalto, ¿qué me garantiza que mi negocio no vaya a ser el próximo? Y esto viene y nos empieza a afectar la economía, la paz y la seguridad de todos los lugareños del lugar. Así que pues a mí me parece de que en primer lugar como guatemaltecos nuestra primera protección es la divina, porque desafortunadamente no podemos esperar mucho de las autoridades, pero también hacemos un llamado a todas esas instituciones de gobierno que tienen la responsabilidad de salvaguardar la integridad comercial de los guatemaltecos honrados, para que puedan poner mayor atención y protocolos de seguridad más intensos para que esto no siga continuando. Tenemos que ir a mensajes de nuestros anunciantes. Volvemos en instantes, aquí, a través de Guatevisión. Y vea el siguiente caso. Después de 5 años de un proceso judicial, exautoridades de la Granja Penal han sido condenados por la muerte de un reo en el 2020. La familia pagó 200,000 quetzales por una extorsión que hacen los privados de libertad, popularmente conocida como talacha. Pero a pesar de esto, lo torturaron hasta quitarle la vida. Luego, autoridades dijeron que había fallecido por COVID-19. El Tribunal Segundo de Quetzaltenango condenó a 18 años de prisión al exalcaide Carmelo López Velázquez y al ex subdirector Luis Osvaldo Rivera García por la muerte del recluso Alan de León Uluán en la Granja Penal Cantel de Quetzaltenango en 2020. El recluso había sido consignado por supuesta portación de arma de fuego, pero en lugar de llevarlo al preventivo para hombres de Quetzaltenango, lo trasladaron al penal, donde únicamente deberían haber reos condenados. Posteriormente, empezaron las llamadas de extorsión desde el centro penitenciario para solicitar la talacha, y las autoridades señaladas permitían el ingreso de la persona a cargo de llevar el dinero. Fueron más o menos 200,000 quetzales en términos de unos 2 años que se tuvieron que pagar, si no es que más, y por 6,000 quetzales le quitaron la vida a una persona. Lejos de eso, estaban encubriendo la muerte, manifestando que había sido por COVID, cuando a través de la aplicación del protocolo de Minnesota se estableció que fue torturado
La persona no solamente fue torturada, sino que encima de eso el personal estaba queriendo encubrir su muerte. Hoy, como les decía, es una sentencia a hito, porque también se demostró que las personas estaban presentes, tenían turnos específicos en la granja penal cuando se estaban haciendo las extorsiones. La madre de la víctima señaló que han sido 5 años difíciles, pero que se hizo justicia por el asesinato de su hijo, que estaba a punto de salir de prisión porque lo habían absuelto del delito. Felicito a todas esas madres. Yo les digo que sí hay justicia en Guatemala, pero hay que denunciar a todas estas personas corruptas, ¿verdad? Del centro penitenciario e incluso de preventivo. Que ya no se queden callados, que sí se puede, señoras, que sí se puede, padres, hermanos, denunciar todo lo que está pasando para que nuestros hijos no sigan siendo torturados. Los 2 exfuncionarios fueron condenados a 18 años por el delito de homicidio por comisión por omisión y habían aceptado cargos por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, por la cual se les había impuesto una pena de 4 años, reportó Lucero Zapalú. Es un caso sumamente grave porque se evidencia la complicidad de las autoridades y lo que se ha denunciado a lo largo del tiempo, que las autoridades se hacen de la vista gorda. Luis Villegas, buenas noches. Las talachas, este cobro, esta extorsión de las cárceles que no es un secreto y que continúa hoy a pesar de esta condena. Sí, lamentablemente, como bien lo mencionas, es una práctica que pues, todos conocemos en nuestro país, lamentablemente, con conocimiento de las autoridades y aún así continúa. Y todo este recurso es para financiar a todos los funcionarios corruptos, la mayoría de casos, así como a las organizaciones criminales. Aquí es lamentable ver cómo el sistema de justicia le falla a esta persona, porque de entrada ni siquiera tuvo que haber sido puesto en ese centro carcelario, que solo era para condenados, no era un centro de prisión preventiva. Desde ahí hay una falla. Y luego vemos también cómo dentro de este centro tenemos funcionarios que ellos creen que solo es irse a sentar en el escritorio, calentar la silla, no hacer absolutamente nada y que pues todo va a fluir. Cuando hay una serie de responsabilidades, de protocolos que deben de hacer cumplir para garantizar la vida de las personas que están dentro de cada uno de estos centros de detención. No solo es la alimentación, no solo es que amanezcan vivos ahí todos los días, es que debe haber un control, una supervisión constante para evitar este tipo de tragedias, porque al final del día hay justicia, pero nunca se tuvo que haber perdido esa vida. Estamos hablando de una suma de dinero sumamente fuerte, 200,000 quetzales, porque a veces se habla de talachas, de estos cobros ilegales que son menores para, digamos, protección o tener algún tipo de beneficios dentro de prisión, Flor. Pero toda esta es una estructura que funciona y se coordinan desde los reclusos y las propias autoridades del centro penitenciario. Así es, Alexis. Yo creo que vimos o percibimos una narrativa muy evasiva, muy pasiva y muy deshumanizada en este caso. En términos de imagen pública y comunicación institucional, considero que este es uno de los casos más graves del sistema penitenciario y del Estado, por la cadena de errores, omisiones, encubrimientos y mala gestión que definitivamente hubo en este caso. Recordemos que el tema de quiebra de credibilidad en este caso lo hubo, y preguntémonos cuántos casos habrán similares como estos en el que sí se logró imponer el comunicado oficial de las autoridades. ¿Cuántas personas no han llegado a juicio? Este es uno de los que afortunadamente llegó a juicio y se hizo justicia, tarde, pero se hizo justicia. Pero en este caso veamos la credibilidad de la población guatemalteca, de nuestras instituciones y de nuestro gobierno. Y bueno, Armando Mendoza, buenas noches. Acá otra situación que también es preocupante es esos informes que se emiten desde los centros carcelarios, porque quisieron hacer pasar a esta persona como un fallecido por COVID-19, aprovechando la coyuntura y que obviamente no se realizaban mayores pruebas por el mismo temor que había de la enfermedad. Pero creo que la prueba aquí fundamental fue ese pago y todos los antecedentes que tenía la familia. Claro, porque los pagos que se realizan las personas o las familias las hacen a cuentas bancarias, incluso es muy poco lo ven en efectivo. En este caso, más allá de lo que ya pasó, porque no podemos hacer nada con lo que ya pasado, pero con lo que estamos viendo en estos días y con lo aunado con mis compañeros,
Existe una Oficina Nacional de Prevención de la Tortura que su razón de ser es velar que no pasen ese tipo de vejámenes en Guatemala. Hay que poner a trabajar a los relatores, siento yo. El guatemalteco tiene miedo de que mejor pago la talacha porque le van a hacer algo. Luego, matarlo pueden, pero no es lo legal ni lo correcto. Porque luego, es que ¿qué vamos a hacer? La gente no va a visitar a sus privados porque tienen miedo que los vayan a conocer, pedirles el dinero. Y sí sufren vejámenes, pero guatemalteco lo invitamos a que usted denuncie porque las denuncias son importantes para llegar a resultados como estos, que son condenas en contra de malos funcionarios que, como dijo Luis, solo llegan a calentar la silla, Alexis. Y malos funcionarios, y que obviamente las investigaciones deben continuar relacionadas con este y otros casos. Ayer las autoridades de gobernación hablaban sobre cambios que se vienen trabajando en el sistema penitenciario, la incorporación de nuevos agentes para que puedan estar en las prisiones, lo que se tiene también en planificación de la construcción de centros carcelarios, lo que está ocurriendo en Mazahua, Escuintla, lo que está ocurriendo en Izabal. Así que hay muchas situaciones pendientes relacionadas con las cárceles. Vamos a la pausa y volvemos. Un hecho insólito está generando críticas en redes sociales. Un hombre fue arrestado tras conducir su Cybertruck en un lago de Texas para probar la función de modo vadeo. Finalmente el vehículo tuvo que ser retirado del parque con ayuda de una grúa especializada. Un inusual incidente ocurrió en un lago de Texas esta semana. Un hombre condujo su Tesla Cybertruck deliberadamente hacia el lago Grapevine para probar la función denominada modo vadeo. En las imágenes que ya se han vuelto virales, se observa que dos hombres viajan dentro del vehículo, mientras uno de ellos sale por la ventanilla antes de que el agua inunde el interior del vehículo. Según el Departamento de Policía de Grapevine, el hecho ocurrió en la rampa para botes del parque Cadiz Wood. Allí, agentes alertaron sobre un vehículo dentro del agua. Acudieron al lugar y hallaron la Cybertruck parcialmente sumergida, atascada en la orilla. El conductor explicó a los agentes policiales que intencionalmente condujo su camioneta al lago para poner a prueba la capacidad acuática de su vehículo, una función promocionada por Tesla para sus unidades eléctricas. El incidente generó inquietud sobre los límites de la nueva tecnología de Tesla y las interpretaciones de los usuarios. La función modo vadeo está descrita en el manual del propietario de Tesla Cybertruck como una capacidad que permite al vehículo entrar y circular por masas de agua. Sin embargo, advierte de la responsabilidad exclusiva del conductor medir la profundidad y las condiciones del agua antes de ingresar. Además, aclara que los daños causados por conducir en agua no están cubiertos por la garantía del vehículo. La Cybertruck quedó inservible luego de unos minutos, al punto de que una grúa especializada llegó para extraerla del lago. Aunque la situación atrajo las miradas de residentes y las autoridades, el hombre terminó detenido por operar un vehículo en una zona cerrada del parque y fue multado por infracciones relacionadas con la seguridad acuática. El conductor fue identificado como Jimmy McDaniel y alegó que había llevado su Cybertruck en ocasiones anteriores sin incidentes. Finalmente, McDaniel fue liberado la noche del martes. Reportó para Impacto Directo Ginny Sogben. Bueno, el costo de un Cybertruck, porque en eso es lo primero que pensé, la inversión. Si convertimos la cifra en quetzales, estamos hablando de $500,000 de quetzales hasta los 780,000, así que es una cantidad considerable. Jairón Salguero, buenas noches. ¿Te hubieras animado a meter tu carrito así al lago? En primer lugar, nunca me compraría un carro de 750,000 quetzales, o sea, es demasiado para ni que fuera diputado. No, porque no, aunque tuviera la plata, no, o sea, que la tengo, pero no es para eso, o sea, al final el vehículo es una herramienta que desde que lo sacas de la agencia pierde valor, ¿verdad? O sea, para mí la gente que tiene ese tipo de... Pero me alegro que se le haya arruinado por meterse sin permiso al lago, me alegro. Bueno, y es que esto también se puede considerar como una forma temeraria, desafiante de manejar. Claudia Macís, buenas noches. Sí, buenas noches. Mire, definitivamente estos son carros tipo camionetilla, pick-up eléctricos, que de veras están diseñados así futuristamente, tienen esas formas geométricas, pero el manual es muy claro y dice que tienen capacidad para tierra.
y dice que hay una capacidad limitada para el agua. O sea, eso no significa que es una lancha, que es un barco, que es un cayuco. Miren, yo veo aquí 3 comportamientos en estas personas. Uno, el ser muy atrevidos. El hecho de meter el vehículo al agua y querer confirmar lo que dice la publicidad. A ellos no les corresponde. En este caso sería la empresa que fabrica los carros, sería Tesla. Y si Tesla, por ejemplo, los hubiera contratado, definitivamente les pone casco, les pone chaleco, paramédicos y todo el sistema de monitoreo para probar esto. 2, creo que hay un comportamiento irresponsable por parte del piloto y también de los que lo acompañaban, porque estas personas a veces no saben ni nadar cuando se meten a este tipo de cuestiones. Yo creo que aquí, Claudia, no leyeron el manual, ese no, es el gran definitivamente. problema. Y algo importante, creo que también hay bastante arrogancia. Y fíjense ustedes que existe el síndrome del arrogante. Es aquella persona que se crea una visión exagerada de sí mismo y de sus capacidades y se cree Superman, se cree el hombre invencible, y definitivamente ustedes tienen que saber que todo lugar público, río, lago, montaña, pues tienen sus limitantes y debe respetarse. Sí, el yo lo puedo. Claro. ¿Qué dirá Elon Musk, Luis Fernando, después de ver esto? Bueno, es claro, Elon Musk, por medio de su manual, lo dice claro. El vadeo es para cruzar una pequeña inundación. O sea que las inundaciones de aquí de Guatemala, en nuestra ciudad, ¿será que sí? Sí, las logramos. Sí, yo creo que sí, porque fíjate que es bien importante entender que el vadeo es un movimiento que hace el vehículo también cuando va pasando, que se mueve por el agua. Entonces, si una vez has estado en una calle parcialmente inundada, o se te ha siente la barrido corriente, el vehículo, cómo te lleva también. Se siente cómo te jala la corriente. A eso se refiere el vadeo, pero es una característica específica de los vehículos 4x4. Recientemente, el fin de semana, aquí en Guatemala, hubieron actividades de ese tipo. Y ahí andan los videos con los vehículos sumergidos en el agua, pero son vehículos 4x4 que sí están hechos para ese tipo de actividad. Si bien tiene ciertas capacidades, no es para lo que ellos hicieron, ya que no es un vehículo anfibio. Y es bien interesante entender que el que tú tengas una licencia para andar un vehículo de 4 ruedas no significa que tú vayas a poder venir y poder meter ese vehículo al agua y tratar de usarlo como que si fuera un vehículo anfibio. Se tiene que ser vehículo eléctrico. Y acá otra situación, Jairón, ahora yo pienso también en los teléfonos celulares, porque muchas personas le dicen, su teléfono sí es resistente y vamos al agua, que quiero tomar foto en la piscina, estar abajo del agua, irme al mar, y todo eso también daña los dispositivos. Por supuesto, o sea, el que te digan de que son resistentes al agua es por si se te va en el baño, ¿verdad? Acá cosa que sí, un accidente. Todavía lo jalás y medio ahí no le pasa nada. Bien. Pero ya meterte a la piscina debajo, no. Pero de plano, la gente no lee los manuales. Bueno, la gente no lee ni las leyes, que son las que rigen la vida, mucho menos los manuales. Así estamos. Complicado. Cuando no leemos, cuando no nos informamos, Claudia, ¿pasan este tipo de cosas o es ingenuidad? Sí, no, y por eso yo decía que creo que aquí hay un poco de arrogancia, de prepotencia, de egocentrismo, de esa personalidad autoritaria que dice yo hago lo que se me da la gana, donde se me da la gana. Pero esto va más allá, porque imagínense cuánto vale un vehículo de esto y echarlo a perder. Dice que anteriormente le había funcionado, pero quizá en algún riachuelo o en alguna inundación. Para volverse virales, porque eso también. O precisamente tal vez para que Tesla sí los contrate y les diga, bueno, ahora el manual sí dice, métase al océano y ahí quédese unas 5 horas. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Siga con nosotros en este miércoles de aniversario de Impacto Directo. Y tenemos nuevos segmentos aquí en Impacto Directo que vamos a estar compartiendo con nuestra audiencia en este segundo año, en este aniversario. Nos renovamos, ya ha visto nuestra imagen que ha cambiado y hoy nos acompaña Walter Martínez, que es coach financiero. Con él vamos a estar platicando. Hola Walter, ¿qué tal? Bienvenido a Impacto Directo, un gusto tenerte acá. Feliz de estar con ustedes, de compartir, y antes que cualquier otro comentario, felicidades por ese segundo aniversario. Muchísimas gracias. Y bueno, también nos está acompañando Juan Carlos Martínez, es psicólogo y parapsicólogo. Juan Carlos, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches a ti, muy buenas noches en casa. Es un gran honor estar aquí en esta gran fiesta, en este segundo aniversario de Impacto Directo. Bueno, Walter, vamos a estar hablando de dinero inteligente en estos momentos en donde los precios de los combustibles están por las nubes, todas las semanas
genera expectativa de si los precios de referencia suben, bajan, la canasta básica, pues ya lo sabemos. ¿Cómo manejar el dinero de forma inteligente? Precisamente cuando pensamos en cómo denominar este segmento, nos gustó dinero inteligente porque si en una época ha sido importantísimo administrar nuestros recursos diligentemente, inteligentemente, es justo ahora, con tantos cambios, con tantas influencias, con la tendencia del consumismo. Y la idea es que no vamos a platicar solamente desde el punto de vista de las finanzas personales, también vamos a estar hablando de negocios, de emprendimientos, de economía, en general de todo lo que toca las finanzas y que al final es lo que nos permite tener una mejor calidad de vida, entendiendo que el dinero es un muy buen recurso. Y que en estos momentos, en estos tiempos de necesidad, pues obviamente debemos de hacer los ajustes. Pero Juan Carlos, Expedición Enigma, todo lo desconocido al ser humano nos gusta, nos apasiona. ¿Qué vamos a encontrar en Expedición Enigma? Primero vamos a encontrar realidad, vamos a encontrar respaldo, vamos a encontrar veracidad del asunto. La investigación paranormal formal durante y por medio de la parapsicología y lo que son los métodos, en este caso filosofías antiguas. Vamos a encontrar aquellas respuestas fuera de la fantasía, fuera de aquella situación de espantos. Vamos a encontrar precisamente las respuestas de las personas que tanto se preguntan, ¿acaso existen los fantasmas? Vamos a encontrar muchas cosas que la verdad a las personas les interesan, ya que esto se utiliza como un método para el 1 de noviembre, para el 31 de octubre, cuando verdaderamente esto es algo del día a día que tenemos que encontrar respuestas. Sí, y aprovechar sobre todo que tenemos muchas leyendas, muchas historias en Guatemala que continuar investigando. Pero volviendo al tema del dinero inteligente, porque realmente este tema es cotidiano en nuestras conversaciones, incluso llega muchas veces a preocupar en los hogares, a generar inconformidad, tanto en la pareja y puede llegar incluso a afectar a los niños también. Qué buen punto tocas. Hacíamos el comentario antes de entrar a la entrevista que puede tener un poco de paranormal el tema del dinero porque a veces no sabemos qué se hizo. Se desaparece. Se desaparece, como por arte de magia. En esos gastos hormiga, ¿no? Mucho. En realidad hay un dato interesante, 60% de los problemas serios que rompen hogares, que rompen familias, son por las decisiones que se toman alrededor del dinero. No estamos hablando de si hay dinero o no hay dinero, sino es las decisiones es decir, ¿en qué se gasta? Toman con el dinero, es qué hacemos con el dinero. Y la esposa dice una cosa y el esposo dice otra, o un socio quiere irse por una dirección, otro socio quiere irse por otra dirección. Porque incluso puede ser un conflicto el lugar en donde van a estudiar los niños, o la compra de un uniforme o de la comida. Total. Mira, esos hábitos, lo que denominamos gastos hormiga, que no vemos, pero que van mermando y que van generando crisis. El hábito de no saber administrar una tarjeta de crédito, caer en la tentación de la publicidad engañosa y no tener claros los objetivos de una familia, de una empresa, de la educación de mis hijos, de qué tipo de techo, depender de qué vehículo puedo manejar o qué transporte puedo manejar. Todas esas decisiones que tomamos día a día determinan no solo el hoy, pero principalmente el futuro económico que vamos a tener. Y nos están afectando, nos están mermando. Y bueno, ya que hablamos de esos gastos hormiga, yo estoy seguro que en casa usted también está pensando, bueno, ¿en qué estoy gastando el dinero? ¿Por qué no logro llegar a la quincena? ¿Por qué no logro llegar a fin de mes? Y ya lo decía Walter, Juan Carlos, también el dinero se nos esfuma, desaparece. Pero todas esas historias, incluso recuerdo temas que van relacionados con herencias, que pueden ser historias paranormales o de esas grandes propiedades en donde han existido crímenes
y todo esto está relacionado con situaciones paranormales. Definitivamente, algo muy importante es destacar que esto sucede muy seguido, es el día a día, es el pan nuestro de cada día, la situación precisamente de la actividad paranormal. Esto se encuentra entre lo normal para volverse en lo paranormal. Recordémonos que lo paranormal no es nada más el ghost hunting, recordémonos que lo paranormal es precisamente todos aquellos factores que salen de los límites de lo que es la normalidad. Cualquier asunto que va más allá de ese hilo tan delgado que existe de la normalidad pasa a estos procesos paranormales, desde lo que es una herencia, la pelea de una herencia, sobre lo que vimos en las noticias, sobre estos accidentes en Chiquimula, desde las situaciones de aparecer cuerpos en cementerios, todo esto, cuerpos encostalados, todo esto llega a ser parte de la actividad paranormal. La actividad paranormal no es nada más buscar fantasmas, es encontrar la respuesta contundente, es encontrar la respuesta lógica, es encontrar la respuesta que te hace decidir si es parte de la realidad o solamente es una fantasía. Wow, y qué complejo, porque en nuestro país donde vemos situaciones donde las personas lamentablemente mueren de forma violenta, al final de cuentas no se termina encontrando esa paz de las almas, ¿es así? Totalmente, de hecho pues la parte de la religión es parte también de lo que es la actividad paranormal. Recordémonos que la situación de la religión es algo que la gran mayoría de personas tiene, pero no sabe o la ha adquirido completamente. Entonces es cuando muchas cosas que no entiende porque no ha estado en estos lugares, lo traslada a la actividad paranormal. Pero ciertamente es algo que hay respuesta, y hay respuesta de ciencia, hay respuesta formal, hay respuesta donde quedas satisfecho. Bueno, ahí está la respuesta a muchas de las cosas que hoy nos hacemos como interrogantes de qué está pasando realmente. Si usted tiene alguna historia también paranormal, puede compartirla con nosotros aquí en Impacto Directo, porque le estaremos dando todo el seguimiento con Juan Carlos Martínez, psicólogo y parapsicólogo. Para finalizar, Walter, ¿qué vamos a esperar del segmento? Porque nuestros televidentes dicen, bueno, no tengo dinero, ¿cómo puedo generar dinero? ¿Cómo puedo generar esa riqueza? Porque fácil es decirlo, pero ¿cómo lo logro aplicar al final de cuentas? Nosotros tenemos que saber en dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y la administración del dinero tiene mucho que ver con tener metas claras. Y cuando yo tengo una meta clara, una frase que me gusta repetir mucho, que es: prioridades claras, decisiones fáciles. Para saber dónde estoy y a dónde quiero llegar, hay una palabra clave que se llama presupuesto. Vamos a arrancar nuestro primer segmento precisamente hablando de cómo hacer un presupuesto, cómo ordenar la ruta para llegar del punto A al punto B en nuestras casas, en lo personal y con nuestros negocios. Esa mucho va a ser la ruta de la que vamos a estar hablando. Y eso en el entorno de cómo es nuestra Guatemala y de cómo estamos dentro del contexto global. Y cuando hablamos de negocios, a veces uno dice rápido las grandes empresas, pero Guatemala está cimentada por 80% microempresa, es pequeña, mediana empresa. Sí. Entonces, el guatemalteco el emprendedor. Es el microempresario, es el pequeño empresario, es el mediano empresario que tiene que todos los días luchar por ver cuánto amaneció en la caja. Bueno, excelente. Muchísimas gracias a Walter Martínez, coach financiero, y también a Juan Carlos Martínez, psicólogo y parapsicólogo, por acompañarnos aquí en Impacto Directo. Los estaremos teniendo de invitados en la semana para hablar sobre estos temas, tanto lo financiero, el dinero inteligente, como lo paranormal. La pausa, ya volvemos. Bueno, y así es como estamos celebrando, estamos de verdad muy contentos de llegar a nuestro segundo aniversario y sobre todo el tener la confianza de nuestra audiencia, que a lo largo de este tiempo ha estado todos los días sintonizándonos a las 19 horas. Hemos tenido cambio de horario también, pero siempre ha estado en la audiencia. Esta parte del equipo periodístico que siempre nos acompaña, también los panelistas. Y bueno, hoy es toda una celebración aquí en Guatevisión porque estamos de aniversario y quiero darle la bienvenida a una de las periodistas que siempre nos acompaña con sus reportes, con todo el trabajo. Así que bienvenida.
Bienvenida, Andrea Domínguez. Muchas gracias, Alexis. Un placer estar acá y sobre todo ser parte de Impacto Directo, porque hemos logrado ingresar al hogar de muchísimas familias contando esas historias que no solo impactan, sino también que tocan el corazón y mueven esas fibras, sobre todo de aquellas personas que requieren eso que nos hace a los guatemaltecos, la unión. Definitivamente. Y bueno, también autoridades de Grupo Prensa Libre nos acompañan. Antonio Barrios, quien es el jefe de redacción del grupo. Antonio, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola a todos, buenas noches a nuestra audiencia y buenas noches a nuestros panelistas. La verdad es que contento porque llegamos a este segundo aniversario. En realidad yo creo, Pablo, que nos acompaña, Pablo Juárez, el creador y productor del concepto. Llevamos creo que 3 años trabajando en esta idea. La verdad es que es para agradecerles a todos ustedes porque nos ayudan a poderle llevar la información y darle herramienta a nuestra audiencia para que pueda tomar mejores decisiones. Sus análisis, créanme que son vistos por miles de personas cada noche, lo cual agradecemos a la audiencia y sobre todo les agradecemos a ustedes, a Alexis, con la buena conducción y todo lo que hacen, porque orientan, porque educan, porque le aportan muchísimo a esta sociedad, que es uno de los propósitos del Grupo Prensa Libre de Guatevisión. Bueno, y Pablo Juárez, nuestro productor, que hemos estado a lo largo del tiempo, ya más de 2 años acá trabajando, Pablo, arduamente. Definitivamente, como lo decía Antonio, ¿verdad? Este es un proyecto que nació hace cerca de 3 años. Muchas gracias, cuando pedimos... Es parte de la producción en vivo. La escenografía está viva aquí. Pues la verdad es que es una familia muy bonita, la de Impacto Directo, y pues qué bueno saber que ya hoy hay nuevos integrantes ahí con nuevos segmentos. Son cosas que hemos ido pensando para la audiencia desde que este programa nació hace más o menos 2 años y medio. La intención ha sido siempre contar historias impactantes, innovadoras, que toquen el alma de todos los guatemaltecos. Por supuesto, informar siempre con mucha responsabilidad y con mucho rigor periodístico, que esa es la base, ¿verdad? Yo creo que tanto los panelistas como las historias que crean los reporteros, como Alexis al centro de todo, dirigiendo toda la conversación, son los pilares sobre los cuales este programa se sostiene, y pues todo el trabajo es gracias a lo que hacen todos aquí delante de la cámara, pero también de quienes están detrás de cámara. Y eso es importante reconocerlo. Importantísimos. Sí, todo el equipo de producción, el equipo periodístico que nos acompaña, sin ellos nada de esto sería posible. Usted solamente conoce una parte, pero hay un trabajo arduo desde muy temprano. Hay panelistas que nos han acompañado desde los inicios, desde que surgió esa idea, desde que se hacía el casting, desde que se quería que este bebé naciera, este bebé de Impacto Directo. Stephanie González, también Luis Fernando Urbina. Así que comienzo contigo, Stephanie. ¿Cómo ha sido esta experiencia de 2 años? La verdad que es súper alegre, Alexis, más de 2 años conociéndote ya a ti, a la producción, desde que empezó todo esto, desde el casting, desde las pruebas que se hicieron para que este programa saliera a luz, y la verdad me llena de mucha satisfacción ver cómo se ha desarrollado de una manera tan magnífica. El equipo, déjenme decirles que realmente nos llevamos todos muy bien, y me gusta eso porque podemos transmitir la información para que la gente pueda también conectar con nosotros. Así que muy feliz de estar 2 años ya, ser parte de Impacto Directo, y que sean muchos años más. Luis Fernando Urbina, bueno, ya incluso parte del inventario también. Bueno, pues como que nada, ya cumplimos 501 programas al aire. Hoy estamos cumpliendo los 501 programas. Más de 4.000 historias. Más de 4.000 historias hemos contado. Entonces, gracias a toda la audiencia que nos permite llegar a sus hogares. También tenemos otras personas que no están ahorita acá, como Ginny, las personas que están detrás de cámaras, que nos han apoyado en esta trayectoria, que están desde las mañanas preparando las notas junto con el equipo periodístico. Así que ha sido una experiencia muy gratificante el poder estar acá en Impacto Directo en Guatevisión, y que sean más años los que estemos celebrando próximamente. Muchos años, y esto obviamente es gracias a usted, que siempre está con nosotros acompañándonos en el día a día. Panelistas nuevos, a ver, los panelistas nuevos también es importante que hablen, se han incorporado recientemente. Bueno, Luis Villegas es uno de los más recientes. Sí, no, listo. Luis, ¿no? bienvenido. Gracias. No, pues definitivamente primero agradecerle al equipo Impacto Directo, la verdad que primero la oportunidad de poder estar frente a ustedes, compartir
y con responsabilidad, como bien lo dicen, y pues también con el equipo, que la verdad pues me he sentido muy bien acogido, hemos hecho ahí buen equipo. Eso. Mucho cariño, mucho cariño. Bueno, vamos entonces al pastel, vamos al pastel a celebrar, ¿sí? Vamos a ver el pastel acá, vean ustedes qué belleza realmente lo que tenemos acá para compartir con todos. Sí, es de verdad. Es un pastel de verdad. Así que llegamos al final de Impacto Directo en esta noche. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de la historia de Guatemala y de Guatevisión. Nos vemos mañana a 19 horas aquí por Guatevisión. Pásela bien.